Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos al Laboratorio de Ciencias Naturales. Quien les saluda es Gagdamas Augusto Mía Martínez, profesor de Ciencias Naturales. Este día, como todos, vamos a ver un nuevo tema. Y el tema que tenemos preparado para hoy es la balanza como instrumento en el laboratorio. La balanza es uno de los instrumentos más importantes dentro de los laboratorios y en la mayoría de los laboratorios de los centros educativos siempre hay una. Así que hoy vamos a conocer cuáles son sus partes y su funcionamiento. Vamos a conocer nuestro objetivo. Objetivo, conocer los tipos de balanza, su estructura y su funcionamiento. Así que acompáñenme. ¿Qué es una balanza? La balanza es un instrumento que mide la masa de un cuerpo o de una sustancia, utilizando como medio de comparación la fuerza de la gravedad que actúa sobre el cuerpo. O sea que la gravedad es el que hace que mide esa masa, ¿verdad? La gravedad actúa directamente sobre la balanza para poder medir la masa de un cuerpo. Aquí tenemos la representación gráfica de una balanza. Esta es un tipo, hay varios tipos y ya los vamos a conocer un poco más adelante. Ustedes se han preguntado, ¿la balanza mide el peso o mide la masa? Pues la balanza lo que mide es la masa de los cuerpos, ¿de acuerdo? Mientras que el dinamómetro es el instrumento que mide el peso de los cuerpos. Entonces, la balanza mide la masa, mientras que el peso lo mide el dinamómetro. Tipos de balanza. Hay dos tipos principales de balanza. Las balanzas mecánicas que actúan con mecanismos sencillos y siempre bajo acción de la gravedad, y las balanzas eléctricas o electrónicas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algunos tipos de balanzas mecánicas. La primera, balanzas de cruz. Fueron las primeras que empezaron a salir y se tiene datación de que fueron las que se utilizaron en la civilización egipcia. Aquí tenemos la representación gráfica de esta. Luego tenemos la balanza romana. Esta es la representación de las balanzas romanas. Luego tenemos las balanzas de pesa de deslizante, que son las que actualmente utilizamos en los laboratorios de ciencias naturales y que utilizamos para medir las masas de algunos cuerpos. Y normalmente estas balanzas pueden medir desde 1 hasta 1000 gramos o inclusive hasta 1.5 kilogramos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la representación de un tipo de balanza y este es otro tipo de balanza. Vamos a ver las partes de una balanza mecánica. Esta es la que más común encontramos en los laboratorios y está constituida por la plataforma de metal o plato, que es donde se coloca la muestra. Además tenemos un tornillo que ajusta el movimiento del plato, ¿de acuerdo? Luego tenemos las vigas, que las vigas, aquí en las vigas es donde se gradúan las diferentes masas que se van a medir. Se pueden graduar de 100 en 100, de 10 en 10 y de 1 en 1. Normalmente tienen 3 vigas. Más adelante vamos a explicar cuál es el proceso. Y tenemos los bloques que se deslizan en cada una de las vigas. Luego tenemos un accesorio para mantener estable el peso. Acá para poderlo nivelar. Aquí tenemos este tornillo que lo podemos nivelar. Y luego tenemos un sistema de amortiguación que es que hace que este eje, cuando se coloca acá, no suba demasiado o no baje demasiado, sino que se mantenga siempre acá. Y este es el que indica el nivel. Cuando ya está nivelado acá, significa que el peso que estamos midiendo en las vigas es el correcto, o es el peso del cuerpo. Y esta es la base de todo el metal. ¿Está claro? Muy bien. ¿Cómo se usa la balanza? Pues ya vimos las partes. Nosotros colocamos acá en el plato la muestra que vamos a medir su masa. Entonces, normalmente las balanzas tienen 3 vigas y la de en medio se gradúa de centenas en centenas, o sea, de 100 en 100, 100, 200, 300, 400 hasta llegar a 900. Luego, la del fondo se gradúa de 10 en 10, de decenas en decenas. Y luego,
esta de unidades en unidades, la primera. Por ejemplo, si nosotros colocamos un cuerpo, que tiene una masa de 650 o de 653 gramos, entonces buscamos en 600, lo colocamos en 600, luego nos vamos al número 50 en las decenas, acá en la otra viga, y luego lo colocamos 3 y ahí se nos va a quedar aniveladito en esta parte de acá. Así funciona y así se usa la balanza. Así se utiliza para medir la masa de los cuerpos. Ahora, hay otro tipo de balanzas un poco más sofisticadas, que son las balanzas digitales. Estos cuentan con un software y con un campo magnético que hace levitar la placa, y se utiliza para usar en mediciones aún más precisas. Y aquí tenemos cuáles son las partes. Miren, aquí tenemos donde la platina o el platillo metálico donde se coloca la muestra. Tenemos la pantalla digital donde muestra los resultados. Y aquí no hay que estar calibrando, sino que solo se coloca la muestra y aquí digitalmente muestra el número, o sea, la masa del cuerpo. Tenemos una burbuja niveladora aquí para que se nivele, para que no vaya a mentir la muestra. Y luego tenemos las patas para poderlo nivelar, ¿de acuerdo? Para el momento de nivelar la burbuja niveladora. Tenemos el botón de encendido y apagado y tenemos el conector de electricidad. Estas balanzas se utilizan, dijimos, para usar medidas más precisas, pero aún tenemos otras balanzas que se utilizan en los laboratorios que son más precisas todavía y se llaman ultramicrobalanzas, que estas pueden medir desde 1 hasta 1000 miligramos. Imagínense qué precisión, y esto se utiliza mayormente en la industria farmacéutica, ¿verdad? Para los fármacos. Entonces, estos son los tipos de balanza, jóvenes. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este nuevo video. Espero hayan aprendido mucho sobre las balanzas y me despido con la siguiente frase: el éxito ocurre cuando tus sueños son más grandes que tus excusas. Podemos tener muchos sueños y en el transcurso del lograrlo vamos a tener muchos obstáculos, pero nosotros tenemos que buscar alternativas para poder sobrepasarlos y así vamos a ser grandes en la vida. Así que éxito, jóvenes, sigan estudiando y adelante. Hasta una próxima.